Muy buenos días, hermanos. Nos da gozo saludarles de nuevo. Hoy, sábado 30 de mayo. Ojalá que todos nuestros amigos y conocidos de cada uno de ustedes que están reunidos, están mirando esta presentación, tengan gozo en las promesas y en la palabra del Señor. Vamos a iniciar como lo hacemos cada sábado, entonando la doxología. Yo lo hago a capela por las condiciones que tenemos, pero espero que también ustedes ahí en su casa se unan conmigo en alabanza. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén. Oremos. Maravilloso Padre que estás en el cielo, con gratitud nos presentamos delante de ti este sábado para estudiar tu palabra y para contar con la bendición que tú has prometido. Te pido que bendigas cada hogar, cada familia, donde estén ellos reunidos en adoración, en culto familiar, bendícelos ricamente. Mayormente pedimos que bendigas a los enfermos que hay en tu pueblo y a los de más edad, protégelos y guárdalos. Pedimos por los niños también, que seas con ellos de manera muy especial porque, como dice tu palabra, de ellos es el reino de los cielos. Envíanos tu espíritu en la reflexión de esta hora, lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, hermanos, me da mucho gozo saludarles, como bien lo he expresado. Quiero reconocer, antes de la reflexión, el propósito y la voluntad que han tenido varios de los líderes de nuestra iglesia para mantenerse en comunicación y en contacto con cada uno de nuestros miembros en la mejor forma posible. Gracias a cada uno, hermanos, por vuestro apoyo. Gracias al equipo de ancianos también de nuestra iglesia y también al equipo de tesorería que están al pendiente de los fondos y el cuidado de los recursos. Gracias a cada ministerio por su apoyo, pues diríamos en la mejor manera y dentro de las circunstancias. Esta mañana para la reflexión, yo he elegido una parte del Antiguo Testamento, un obituario que aparece en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Saben que Dios no ocupa mucho tiempo en epitafios o en obituarios en su palabra. No hay muchos registrados, pero yo voy a hacer mención esta mañana de uno de ellos, muy particular, muy único, con lecciones muy importantes para cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes han visitado cementerios. Yo sé de algunas personas que les gusta ir y ver las lápidas, leer los epitafios o los obituarios que hay en ellas. Les gusta. En lo personal no he estado en muchos de ellos. Me ha tocado acompañar a muchos hermanos que han descansado o familiares de miembros de la iglesia también en sus funerales. Pero me llama la atención que algunos obituarios tienen mensajes muy interesantes.
Me llama también la atención el hecho de que en algunas latitudes, por ejemplo en el altiplano potosino en México, cuando visité algunos de los lugares de los cementerios allá, habían muchas tumbas con lápidas que decían que la persona que había muerto tenía más de 80 años, pero bastantes. Era más o menos el común denominador. Por contraste, visitando algunos cementerios en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en México también, me encontré con tumbas, muchas tumbas de gente que había muerto a menos de 70 años de edad. Es interesante el contraste. Y saben que hablando de obituarios o de epitafios en las lápidas, en las tumbas, alguien vio esta inscripción grabada en una lápida que decía lo siguiente, se las voy a compartir. Sir John Strange, y decía en las letras horizontales, aquí descansa un abogado honrado. En un cementerio de East Dalhousie, Nueva Escocia, había otra inscripción muy interesante, se las comparto. Aquí descansa Ezequiel Eichel, de 102 años. Los buenos mueren jóvenes. Y yo recuerdo de niño, allá en mi pequeño pueblo donde nacimos, recuerdo que había un hombre que se había hecho famoso por su adicción al alcohol. Y era muy conocido en el pueblo. Y le creaba mucha dificultad y problema pues a la familia. Y yo escuché, no lo vi, escuché que habían puesto en su lápida algo que lo he oído muchas veces. Un epitafio que decía, aquí yaces y haces bien, descansas tú y nosotros también. Sea, hermanos, lo que sea, los epitafios llegan a ser como que el resumen final, grabado en una lápida con letras horizontales de lo que pudo haber sido la esencia de nuestra vida. Y precisamente, hermanos, para la reflexión de hoy, de este día, yo he elegido la muerte y la sepultura y también el obituario de un tremendo líder del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio, si quieren buscar en sus Biblias, en el capítulo 31 primero, Deuteronomio capítulo 31 y el versículo 30. Leemos, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y el capítulo 32 es el cántico que él presentó al pueblo, de principio a fin. Y hay dos expresiones en ese cántico que me gusta mucho leer. Todo el cántico es maravilloso y la forma como cierra el cántico Moisés es extraordinaria también. El versículo 4, por ejemplo, del capítulo 32, allí mismo en Deuteronomio, dice, engrandeced a nuestro Dios, dice la última parte del versículo 3. Y el versículo 4 dice, Él es la roca, con mayúscula, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad
y ninguna iniquidad en él. Y cuando habla, hermanos, de los dioses, de los no creyentes en el Dios único que presenta la palabra, dice el versículo 31, porque la roca de ellos, con minúscula, no es como nuestra roca, con mayúscula. El contraste entre el Dios único, fabuloso y extraordinario, con los dioses de invención humana. Y al término del cántico, allí mismo en el capítulo 32, versos 44 en adelante, vean lo que dijo Moisés a la congregación, al pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad a vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Me gusta mucho el versículo 47 que dice, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Un canto extraordinario. Después de que había sido presentada la ley, la repetición de la ley o el libro de la ley al pueblo. Qué importante la invitación de este líder para que pongan atención, para que cuiden, para que obedezcan por su vida, para larga vida. Pero al final del capítulo 32 encontramos nosotros alguna acción muy importante que Dios toma para con su siervo. Y dice el versículo 48, le habló. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, al término del cántico presentado a la congregación, Dios le habla a Moisés diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Me llama la atención primeramente, hermanos, en esta expresión, el hecho de que Dios le habla a su siervo, a su líder, le da la orden de que suba a la cumbre del Abarim, del monte Abarim y del Nebo, a la cumbre del Pisga, dice más adelante, y le dice, mira la tierra de Canaán. Es decir, le está entregando como que un boleto de primera clase para que tenga una visión panorámica de la tierra de Canaán. Pero no le dijo, te la voy a dar, sino que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y le da una orden muy difícil, hermanos. Versículo 50. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo. Versículo 52 dice, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Es interesante la forma como Dios conduce estos eventos.
Primeramente, Moisés reúne a la congregación y les presenta un cántico extraordinario donde exalta a la roca verdadera que es Cristo Jesús, a Dios, el único Dios verdadero. Y luego entonces le ordena que suba y le da un ticket de primera para que tenga una visión panorámica de la tierra prometida, que fluye leche y miel. Pero a la vez le dice, mírala nada más, tú no la vas a ver, tú no vas a entrar, perdón. Tú no vas a entrar. Y luego el capítulo 33, hermanos, Moisés entonces expresa bendición a la congregación. Es como un mensaje de despedida de él. Para ese entonces, ya Dios había levantado al nuevo líder, aquel que le habría de suplir. Y el Señor le dio la orden a él, sube allá a la cumbre para que mueras. Quiero preguntarte esta mañana en la reflexión, ¿estás listo para una orden de ese carácter? ¿Estamos listos, hermanos? ¿Estamos listos para morir? Saben, hermanos, Dios le permitió a su líder, a Moisés, ver la tierra prometida. Yo me hago varias preguntas. Una de ellas, ¿por qué Moisés no le reclamó a Dios, a Jehová? Es cierto que cuando él fue llamado a liderar al pueblo, a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y conducirlo a través de tanta vicisitud, de tanta dificultad, y aguantar la presión del pueblo, la crítica del pueblo, la murmuración, los chismes del pueblo, las burlas de algunos. Como que tenía cierto derecho de hacerle un reclamo a Jehová. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Qué orden difícil. Sube a la cumbre del Pisga y vas a ver la tierra prometida, pero no vas a entrar en ella. Sube para morir allá en la cumbre. Hermanos, el capítulo 34 de Deuteronomio, después del 33, que se ocupa en las bendiciones que presenta Moisés al pueblo, presenta el lugar y en cierta medida el propósito de la muerte de Moisés. Vean el versículo 1. Estoy en Deuteronomio capítulo 34, versículo 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Es decir, le dio un recorrido visual extraordinario. Me gusta mucho, hermanos, reconocer en Moisés a un líder que había logrado tal confianza, tal intimidad, tal amistad con Jehová, con Dios, que él no titubeó en acatar la orden del Señor. Él le hizo caso al Señor. De paso, hermanos, la cumbre del monte Pisga tenía aproximadamente 4,000 pies de altura, 1,370 metros de altura. Les quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que ascendieron ustedes una montaña? Yo no he subido muchas montañas,
no muchas. Pocas veces me subí a alguna montaña. Que de paso, hermanos, aquí en el estado de Texas, pues no hay tanta montaña a dónde ir. Pero cuando pensamos en 1370 metros de altura, una pregunta que nos podríamos hacer sería, ¿cuál era la condición de Moisés? ¿Saben que hay una escritora cristiana que dice, el cansado guerrero subió a la cumbre? Pues tenía 120 años de edad, hermanos. Pero es maravilloso saber que él subió a la cumbre del Pisgah sin tener ninguna autocompasión, sin ningún reclamo a Dios. Ay, pobre de mí, a mi edad, ¿cómo me pides que yo ascienda a la cumbre del monte Nebo, al Pisgah? ¿Cómo es posible que lo hagas? Mira en qué condición estoy. Hermanos, Moisés sabía que él iba a morir. De paso, hermanos, nosotros también sabemos que algún día, si el Señor no ha venido, tú y yo habremos de morir. Lo dice la palabra, porque los que viven saben que han de morir. Lo sabemos. Pero en este caso, el capitán del ejército del cielo le dijo a su líder aquí en la tierra, sube para morir. Él sabía que iba a morir. Dios se lo había dicho. De hecho, hermanos, como mencioné hace un momento, pues ya estaba designado el nuevo líder, Josué, hijo de Nun, para tomar el liderazgo y conducir al pueblo a la tierra prometida. No hubo murmuración de parte de Moisés. No hubo lamentaciones. No hubo reclamos. No hubo quejas. Me preocupa mucho, hermanos, con frecuencia ver que entre nosotros, los creyentes, sucede eso. Se suscita un espíritu de crítica, de murmuración, de desconfianza, de orgullo, de falta de humildad, que no nos hace bien. Eso no nos permite estar listos para morir. Si algo pasó con Moisés es que murió con seguridad, con confianza plena en aquel en el cual había confiado todo el tiempo. ¿Cuál es tu relación con Dios esta mañana? ¿Qué tan seguro estás como para que si el Señor te llamara hoy día, estés listo? ¿Cuán seguros estamos? Me incluyo para eso. Les cuento rapidito, hermanos, la historia personal y familiar de un hermano mío que ya descansa. Un día llegando a la iglesia allí en Ciudad Juárez, en México, le apareció un problema. De pronto sintió una debilidad en sus pies. Preocupado me llama el domingo, yo estaba de pastor en Houston, y me dice, hermano, me pasó esto. Entonces, una vez que me cuenta lo que le había sucedido, que comenzó a perder fuerza en sus pies y también coordinación en sus manos, le dije, pues consulta un neurólogo, un especialista. No te esperes. Y para acortar la historia, hermanos, esa enfermedad fue avanzando
consultó varios médicos. Me tocó acompañarlo a la última consulta de un especialista. Más o menos después de 6 meses de haber estado ya luchando y perdiendo fuerza y coordinación en sus manos, voy con él para ver al especialista. Después de la consulta le pido al doctor que me permita hablar con él en lo personal y le hago la pregunta: ¿cómo está la situación de mi hermano? Médicamente, ¿cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el diagnóstico para él? Y el doctor, con cierto grado de preocupación, inclinó su rostro y me dice: pastor, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Su hermano tiene una enfermedad que se llama neuropatía mixta. No sabemos todavía las causas y no hay ningún medicamento. Solo un milagro, solo la voluntad de Dios. Tuve la oportunidad de comer con mi hermano la última vez en esa visita al doctor. Y algo que yo recuerdo, hermanos, es la seguridad, la aceptación de mi hermano, el reconocimiento de la voluntad de Dios, y me dijo lo siguiente: carnal es una expresión propia de mi tierra y de muchos lugares. Mi hermano, no es la voluntad de Dios que yo viva más tiempo, pero estoy listo para descansar después de haber cumplido fielmente el ministerio que Él me encargó. Me despedí de él y a poco tiempo entró una llamada de nuevo de su casa, de Ciudad Juárez, para avisarnos que él había descansado. Pero murió con seguridad. Realmente tengo que confesar que para mí fue una inspiración el valor, la forma tan cierta como él enfrentó los últimos momentos de su vida, confiando en la promesa, confiando en la esperanza gloriosa de ver al jefe celestial, al jefe de todos los colportores de la iglesia en el mundo, que es Cristo Jesús. Hermanos, lo cierto es que nos aferramos a la vida. Y la pregunta es, ¿por qué nos aferramos tanto? Creo que hay una razón muy importante. Porque tú y yo no fuimos creados para morir. El propósito eterno de Dios, el propósito original de Dios es que tú y yo tengamos vida eterna. Por eso envió a Jesús, para que tengamos acceso a la eternidad y a la inmortalidad. El creyente, nosotros los creyentes, no debiéramos temer a la muerte. Lo hemos repetido tantas veces, hermanos. Lo sabemos de memoria. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sin embargo, cuando un ser amado está agonizando,
pues hay pensamientos y sentimientos muy intensos en la vida y el corazón de nosotros, aún siendo creyentes. Un predicador muy reconocido en el mundo evangélico, Charles Swindoll, dijo: no estamos realmente listos para vivir a menos que estemos listos para morir. El creyente, hermanos, nosotros los creyentes, no debiéramos caer en un pánico ante esta realidad de la vida. No, hermanos. Frente a la pérdida misma de algún ser querido, un ser amado, está bien el llanto, está bien llorar, pero llorar no como los otros, dice Pablo, que no tienen ninguna esperanza. Llorar no como los demás. Está bien que sentimos tristeza y luto y dolor, pero con esperanza. Saben que encontré una poesía que la voy a leer, la voy a compartir, donde habla el intenso deseo de nosotros los seres humanos de aferrarnos a la vida. Y dice lo siguiente: semana tras semana te imploré la llevaras. Yo agonizaba, esperaba y lloraba mientras ella luchaba con el dolor malvado. Yo veía declinar su cuerpo, que fuerte y hermoso era. Observaba su cansada expresión, su malestar constante. Sus cortados sollozos percibía pidiendo ser librada. Yo sentía la presión de sus trémulos dedos cuando punzante el dolor arreciaba. Su debilidad cada vez en aumento la sentía. También su depresión profunda. En mis noches insomnes escuchaba su agitado respirar. En la lóbrega noche a ti mi ser clamaba. Clamaba una y otra vez. Luego, ayer por la mañana, Señor, el primer rayo de la luz del día, mi plegaria escuchaste. Gentilmente la llevaste contigo. Con llenura de gozo le diste recompensa. Gracias te doy, Señor. Y aunque te doy las gracias, me habría gustado tanto conservarla conmigo apenas un día más. ¿Qué me pasa, Señor? Termina el pensamiento. Es que nos aferramos a la vida y no importa la edad, no importa los grados académicos, no importa el dinero acumulado, no importa si fue bueno o si fue malo, no importa nacionalidad y origen. Lo cierto es que cuando un ser querido es llamado al descanso, siempre hay lágrimas, siempre hay dolor, siempre hay tristeza, siempre hay luto. Pero para el creyente, hermanos, debiera también siempre haber esperanza. El creyente en Jesús debe estar listo también para morir y morir en Cristo Jesús con certidumbre, con seguridad, con esperanza de gloria futura y de gloria inmortal. Imagínate
la escena en Deuteronomio capítulo 34, versos 1 al 3, léelo, para ir terminando esta primera parte de la reflexión de este obituario sagrado. Deuteronomio capítulo 34, versos 1 al 3. Subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y Jehová le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan. Todo Neftalí, Efraín, Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo, versículo 4, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Quiero invitarte en la reflexión de esta mañana para que veas la solemnidad de este sepelio, para que veas la solemnidad de este epitafio o de este obituario celestial. Si lees el versículo 4, dice allí, y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré. Pero Moisés era igual descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dice, puedes mirarla, mas no pasarás allá. Versículo 5, hermanos, con el cual cierro hasta hoy en la mañana. Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Hermanos, yo creo que nada más extraordinario puede pasarnos en la vida si es que Jesús no ha llegado y somos llamados al descanso de la muerte. Nada mejor puede pasarnos que un obituario o un epitafio de esta naturaleza. Que diga, murió el hermano Guerrero, el hermano Rodríguez, el hermano Pérez, el hermano Reyes, murió conforme a la palabra de Jehová. Yo quiero animarlos en esta primera parte de la reflexión para que seamos así como Moisés. Moisés, un líder que al inicio de su llamado allá en Horeb titubeó, tuvo miedo, pero una vez que reconoció a Jehová, que se amistó con él, caminó todo el tiempo de su mano. No fue perfecto. También en Meriba se equivocó. Sin embargo, el Señor tenía para él un proyecto, un plan. Y finalmente, después de una carrera, de un liderazgo muy extraordinario, un liderazgo especial, este siervo del Señor murió conforme a la palabra de Jehová. En la reflexión del miércoles voy a presentar la segunda parte de esta meditación, queridos hermanos. Por ahora yo los animo para que desarrolles una fe, una amistad tan estrecha con Jehová, con el Dios único y verdadero, con la roca única y verdadera que es Cristo Jesús, de tal manera que sea tan importante para ti no solamente vivir, sino también morir por Jesús. Canto esta primera parte de un himno. Cristo me ayuda por él a vivir.
Cristo me ayuda por él a morir, hasta que venga en gloria y en luz. Siempre anda junto conmigo Jesús. Que Dios os bendiga, hermanos queridos, amigos queridos y vecinos y conocidos de cada uno de ustedes. Es mi deseo en su nombre. Amén. Oremos. Maravilloso Padre, qué extraordinaria la vida de tu siervo Moisés. Qué hermoso eres. Te tomaste el cuidado de darle una visión completa de lo que sería la tierra de promisión que fluía leche y miel. Pero también qué extraordinario ejemplo de amistad, de fe y de confianza de tu siervo líder, que finalmente, así como lo hemos leído, murió conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Padre querido, no sabemos cuáles son tus planes para nosotros, pero queremos repetir y creer lo que dice el Salmo 23. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Bendícenos. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos, a todos.